Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Doris Araceli Koch Castro, número de carnet 2022-42013. En esta oportunidad voy a presentar sobre el tema imágenes de pacientes con insuficiencia renal. Vamos a ver imágenes de pacientes con insuficiencia renal. Se dice que el enfoque para obtener imágenes de un paciente con insuficiencia renal continúa evolucionando. La exageración del riesgo de lesión renal aguda inducida por material de contraste yodado, es decir, inducida por contraste, y las nuevas pautas para la administración de medios de contraste a base de gadolinio afectan la detección y la elección del material del contraste. Se dice que la enfermedad renal crónica afecta aproximadamente al 15% de los adultos en los Estados Unidos, o casi 37 millones de personas. Las pautas de práctica para la mejora de los resultados globales de la enfermedad renal. Las pautas para medios de contraste, detección y profilaxis. Se dice que medios de contraste yodado, el riesgo de lesión renal aguda para el uso de medios de contraste yodado. El material de contraste en la tomografía se ha exagerado debido a una falta histórica de grupos de control para separar la lesión renal aguda inducida por material de contraste, es decir, inducida por medios de contraste, de la lesión renal aguda asociada al contraste, que en un diagnóstico correlativo. La detección renal por tomografía para medios de contraste yodado, conocida ira remota, cirugía, ablación renal, diabetes mellitus. Medios de contraste a base de gadolinio. Los medios de contraste a base de gadolinio se clasifican en 3 grupos, según el riesgo de la asociación con la fibrosis sistémica nefrogénica. La fibrosis sistémica nefrogénica es una enfermedad sistémica caracterizada por fibrosis de la piel y otros tejidos que se desencadena por la exposición y ocurre casi exclusivamente con lesión renal aguda y inferior a 30 ml por minuto. Enfermedad renal quística adquirida. Cuanto más tiempo estén los pacientes en diálisis, más probable será desarrollar enfermedad renal quística adquirida, que se informan entre el 10% y el 20% de los pacientes después de 1 a 3 años, y en más del 90% de los pacientes después de 5 a 10 años de diálisis. Los hallazgos imagenológicos incluyen riñones atróficos o de tamaño normal con múltiples quistes pequeños. Vamos a conocer los tumores renales. Se dice que se ha informado que los sustitutos principales en pacientes con insuficiencia renal incluyen un mayor porcentaje papilar, cromofobo. 2 subtipos de ocurren infrecuentes, los que cursan exclusivamente en pacientes con enfermedad renal. Tiene células tumorales con abundante citoplasma eosinofilos o clara y nucleolos prominentes con una apariencia tamiz secundaria a la vacunación citoplasmática o intracelular, y cristales de oxalato de calcio. También se dice que las características de la tomografía se han descrito como lesiones redondeadas, bien definidas y a menudo exofilíticas, que comúnmente se atenúa en imágenes de TAC sin contraste y pueden ser sólidas, quísticas o mixtas en atenuación en imágenes de tomografía con contraste. Vamos a hablar con respecto a los hemangiomas.
anastomosantes del riñón son tumores vasculares benignos pocos frecuentes que se observan principalmente en pacientes con insuficiencia renal. Son pequeños y están compuestos por vasos sinoidales del tamaño de capilares revestidos por células endoteliales planas o en forma de clavo. Se dice que un hemangioma anastomosante del riñón se produce en la médula y a menudo con el seno renal, grasa y demuestra realce arterial distinguible capaz de RCC. Aunque la hemodiálisis a largo plazo, menos de 20 años, se ha asociado como un factor pronóstico desfavorable porque debido al potencial de transformación sarcomatoide, los pacientes con insuficiencia renal tienen un pronóstico general favorable. Vamos a verificar unas imágenes. En la primera imagen que muestra, en esta donde está la letra A, dice que es una sospecha de carcinoma de células renales papilar en un hombre de 57 años que se sometió a una evaluación por TAC para un trasplante de riñón. Ahí podemos ver, está señalado con la flecha, ese es el riñón que está en mal estado o descompuesto. En la segunda imagen dice falla renal y enfermedad renal quística adquirida en un hombre de 60 años que se sometió a hemodiálisis durante 4 años y se presentó por un estudio de trasplante de riñón. En la tercera imagen, AKCD en una mujer de 48 años sometida a evaluación para valorar la viabilidad de un retrasplante. La imagen coronal sin contraste muestra un trasplante de riñón atrófico y calcificado en el cuadrante inferior izquierdo. Se dice que se conoce con el nombre de cabeza de Harrow y calcificaciones ateroscleróticas cortoilíacas extensas. El diámetro de la vena de drenajes de la FAB y de la profunda desde la superficie de la piel se miden en varios lugares desde la anastomosis y se debe seguir la vena de drenaje hasta su unión con el sistema venoso profundo. Vamos a conocer unas complicaciones del acceso a hemodiálisis. El fracaso del acceso para hemodiálisis puede ser el resultado de una falta de madurez o un fallo secundario después de un periodo de uso exitoso. Las complicaciones del acceso incluyen estenosis, trombosis, pseudoaneurisma, colección de líquido, infección y fenómeno de robo. Algunos de las estenosis se conoce. La estenosis de la FAB se caracteriza